Hola, hola, mis amores. Qué alegría inmensa es tenerlos de vuelta en su rinconcito de confianza, donde las historias cobran vida y los corazones laten al unísono. Espero de todo corazón que hoy se encuentren rebosantes de energía, radiantes de felicidad y con esa chispa que nos impulsa a adentrarnos en universos que nos cautivan desde la primera mirada. Hoy no vamos a desfilar por senderos comunes, no, señor. Hoy nos sumergimos de cabeza en el fascinante mundo de una mujer que, con cada movimiento, cada gesto, cada fugaz sonrisa, teje un hechizo que nos envuelve y nos atrapa sin remedio. Hablo, por supuesto, de la deslumbrante, la magnética, la inigualable asterisco de Method Demir. ¿Se lo imaginan? Sí, esa estrella turca que ha conquistado innumerables corazones, que nos ha hecho suspirar con sus personajes y soñar despiertos, hoy nos regala un instante íntimo, un momento de pura y genuina conexión consigo misma que, créanme, merece ser desgranado con mimo y admiración. Prepárense porque vamos a desentrañar ese instante mágico en el que Demet se entrega al baile y al autoenamoramiento frente al espejo de su hogar. Y antes de que se me escape de las manos la emoción, mis queridos, si sienten esa conexión especial con lo que compartimos aquí, si este canal resuena con su alma, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón de asterisco suscribirse. Así se unirán a esta gran familia y se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras maravillosas aventuras. Ahora sí, concentremos toda nuestra atención en este momento tan particular y revelador. Imaginen la escena con la mayor nitidez posible. La luz tenue de una tarde que se desliza suavemente hacia la noche, quizás los últimos vestigios dorados del sol filtrándose tímidamente por las rendijas de una ventana, o tal vez la calidez acogedora de una iluminación interior cuidadosamente seleccionada para crear un ambiente de serenidad y intimidad. Y en medio de este escenario íntimo, ahí está ella, Demet, en la sagrada privacidad de su hogar. Su cabello con esa textura que parece acariciar el aire con cada movimiento, y esa mirada que incluso sin pronunciar una sola palabra, ya nos cuenta historias enteras. Esto no es una actuación para las cámaras, no es un rol que interpreta para nosotros. Es asterisco Demet, la persona, conectando a un nivel profundo con su propio reflejo. Y no lo hace de cualquier manera, oh no. Lo hace bailando. Y no un baile cualquiera, sino uno que emana de lo más íntimo de su ser, una manifestación de su alma en movimiento. ¿Qué significa bailar frente a un espejo?, se preguntarán. Para muchos de nosotros el espejo se convierte en un santuario, un espacio seguro donde las cadenas de la autocrítica se aflojan y la semilla de la autoaceptación comienza a germinar. Es el lugar donde nos permitimos desatar nudos, donde exploramos movimientos que quizás albergaríamos con timidez en el escenario público. Y cuando observamos a Demet en esta faceta, no estamos presenciando simplemente a una mujer bailando. Estamos siendo testigos de un poderoso símbolo. Es la encarnación de la confianza en uno mismo, la celebración explícita de la propia belleza inherente, la manifestación tangible de la fuerza que reside en abrazar nuestra propia esencia, sin disfraces ni pretensiones. Observen detenidamente cómo se mueve. No se trata únicamente de una destreza técnica, aunque es innegable su gracia innata y su soltura. Esto es asterisco expresión pura, una narrativa visual que se despliega ante nuestros ojos. Cada giro, cada delicada ondulación de sus caderas, cada fluidez de sus brazos cuenta una historia. ¿Pero cuál será esa historia? Podría ser la eufórica alegría de un día que ha culminado de manera excepcional, o quizás la catarsis liberadora de alguna inquietud que finalmente ha encontrado su salida. Tal vez sea simplemente el puro y delicioso placer de sentir la música vibrando en cada fibra de su ser y dejarse llevar por su poder hipnotizador. Lo verdaderamente fascinante de observar a una figura como Demet en un momento tan íntimo y personal es que nos otorga la extraordinaria oportunidad de vislumbrar a la asterisco artista más allá del personaje. Vemos a la mujer que, al igual que cada uno de nosotros, anhela y busca esos momentos de conexión profunda consigo misma, de disfrute genuino y de libre expresión. Y cuando decimos que se enamora frente al espejo, no nos referimos necesariamente a un amor romántico en su acepción más convencional, al menos no en este contexto específico. Nos referimos a un asterisco enamoramiento de sí misma. Es ese instante precioso en el que te miras y no solo percibes la imagen que el mundo exterior proyecta, sino que te reconoces en tus fortalezas más robustas, en tu vulnerabilidad más tierna, en la singularidad irrepetible de tu propia belleza. Es un acto consciente de asterisco amor propio, un ritual de asterisco empoderamiento personal. Y en el caso de Demet, con esa aura etérea que la envuelve, con esa luz intrínseca que irradia con tanta
Naturalidad, ese enamoramiento se vuelve casi palpable, contagioso, capaz de inspirar a quienes lo presenciamos. Pensemos en los detalles más sutiles que en conjunto confieren a este momento una cualidad tan especial y conmovedora. La forma en que su cabello danza en el aire, creando una especie de halo etéreo a su alrededor. La expresión fugaz en su rostro, a veces una sonrisa traviesa y cómplice, a veces una mirada de una intensidad cautivadora, otras veces una expresión de pura concentración y deleite. Cada gesto, cada microexpresión, actúa como una pincelada maestra sobre un lienzo invisible, pintando un retrato de su yo más auténtico. Y nosotros, como espectadores privilegiados de esta intimidad, somos invitados a una profunda reflexión sobre nuestros propios momentos de conexión con nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvieron a bailar, simplemente por el puro placer de hacerlo, sin juicios, solo sintiendo la música y el movimiento fluir a través de ustedes? Este tipo de imágenes, aquellas que logran capturar la autenticidad en su estado más puro, son las que verdaderamente resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Nos recuerdan que detrás de las pantallas luminosas, de las glamurosas alfombras rojas, de los personajes complejos y a menudo torturados que dan vida, los artistas son, en esencia, seres humanos con sus propias e ineludibles necesidades de expresión, de conexión y sí, de autoamor. Ver a Demet bailar y enamorarse frente al espejo es un recordatorio poderosísimo de que la belleza más radiante, la más duradera y la más genuina, nace de la aceptación incondicional y del disfrute profundo de uno mismo. Podemos permitirnos imaginar la banda sonora que acompaña este momento. ¿Será una melodía vibrante y enérgica que impulse sus movimientos con pasión desbordante? ¿O quizás una armonía más suave y melódica, que invite a la introspección y a la dulzura más delicada? La música sin duda actúa como el vehículo, pero la verdadera conductora de este viaje es ella misma, guiando sus emociones y su cuerpo a través de la danza. Y el espejo, ese confidente silencioso y cómplice, le devuelve una imagen de fuerza inquebrantable, de gracia innata y de una belleza que no necesita, ni busca, validación externa alguna. Es crucial destacar que lo que estamos presenciando aquí no es un acto de vanidad, sino de autorreconocimiento. La vanidad, en su esencia, se define por la necesidad imperiosa de ser admirado por los demás. El autorreconocimiento, en cambio, es el deleite íntimo de ser uno mismo, de verse y sentirse plenamente bien en la propia piel. Y Demet, en este instante preciso, irradia precisamente eso, una conexión profunda y sólida consigo misma, un amor propio que se manifiesta de forma palpable en cada paso que da, en cada mirada que cruza con su reflejo. Este tipo de contenido, más allá de ser meramente entretenido, nos brinda valiosas lecciones sobre la importancia fundamental del autocuidado, no solo en su dimensión física, sino también, y de manera crucial, en sus aspectos emocional y espiritual. Dedicar tiempo de calidad a uno mismo, realizar actividades que nos hagan sentir bien, que nos conecten con nuestra esencia más profunda, es un pilar fundamental para nuestro bienestar integral. Y Demet, con este gesto aparentemente simple pero cargado de significado, nos ofrece un ejemplo verdaderamente inspirador. Nos demuestra con una elocuencia silenciosa, que la felicidad más genuina y la plenitud más profunda a menudo se encuentran ancladas en los momentos más sencillos e íntimos, lejos de las miradas escrutadoras y de las presiones externas. Imaginen por un momento el contraste. Por un lado, vemos a Demet en la pantalla, encarnando personajes que a menudo navegan por aguas turbulentas, fuertes, resilientes, envueltos en dramas y pasiones intensas que nos mantienen al borde de nuestros asientos. Por otro lado, la observamos aquí en la calidez de su hogar, en un momento de absoluta y desnuda honestidad, disfrutando de su propia compañía, marcando su propio ritmo vital. Es como si nos permitiera asomarnos a un secreto guardado, a un espacio sagrado donde la verdadera Demet, en su forma más pura y liberada, se celebra a sí misma. Este vídeo, o más bien la poderosa idea que estamos desgranando con tanto cariño, es un recordatorio constante de la importancia vital de la autoexpresión. El baile, uno de los lenguajes más antiguos y universales de la humanidad, nos permite comunicar emociones y sentimientos que a menudo, las palabras por sí solas son incapaces de abarcar. Y cuando ese baile se fusiona con la intimidad profunda de un espejo, se transforma en un diálogo interno, una conversación íntima y reveladora entre el alma y su reflejo. Piensen en la energía que se genera en este instante. No es solo una energía física, sino una energía emocional vibrante. Es la energía de la autoconfianza que se fortalece, de la alegría que brota sin control. De la seguridad que se consolida. Y esa energía, estoy plenamente convencida,
se irradia mucho más allá de las paredes de su hogar. Es precisamente esa cualidad, esa chispa interna, la que la hace tan magnética en pantalla, la que cautiva a millones de seguidores en todo el mundo. Me intriga profundamente pensar en lo que cruza su mente en esos momentos de éxtasis personal. ¿Estará reviviendo algún recuerdo feliz y entrañable? ¿Estará diseñando en silencio sus próximos proyectos? ¿O simplemente se estará entregando por completo al presente, a la pura y simple experiencia de ser ella misma, moviéndose al ritmo que su cuerpo, su espíritu, le dictan? Lo verdaderamente maravilloso es que, independientemente de la respuesta a estas preguntas, el resultado es indiscutiblemente hermoso. Es un acto de pura autenticidad, un momento de conexión genuina consigo misma. Este es, sin duda, el tipo de contenido que verdaderamente nos inspira a ser mejores versiones de nosotros mismos, a amarnos con mayor intensidad, a permitirnos esos pequeños pero significativos momentos de placer personal y de autoexpresión. No necesitamos ser bailarinas profesionales ni poseer un espejo de dimensiones extraordinarias en nuestros hogares. La esencia de la idea es la misma: encontrar esos espacios seguros y esos momentos propicios para conectar íntimamente con nosotros mismos, para celebrar la maravilla que es nuestra propia existencia. En definitiva, presenciar a Demet Özdemir bailando y enamorándose frente al espejo de su casa es un recordatorio poderoso y conmovedor de que la belleza más profunda y duradera reside intrínsecamente en el amor propio. Es una celebración vibrante de la individualidad, de la libertad inalienable de ser uno mismo, y de la conexión poderosa y transformadora que podemos forjar con nuestra propia imagen y nuestro propio movimiento. Es un instante que nos invita, de forma cálida y acogedora, a la introspección, a la reflexión profunda y, sobre todo, a la acción, a atrevernos a mirarnos en el espejo con honestidad y a enamorarnos perdidamente de la persona maravillosa que vemos reflejada. Y así, mis queridos, llegamos al final de este viaje visual y emocional que hemos compartido hoy. Hemos explorado con detenimiento ese fascinante momento en el que Demet Özdemir se entrega por completo a la danza y al autoamor frente a su reflejo, un instante que nos habla elocuentemente de autenticidad, de confianza inquebrantable y de la belleza inherente a aceptarnos y amarnos tal como somos, con todas nuestras luces y sombras. Espero de corazón que esta charla les haya inspirado tanto como a mí, que les haya impulsado a buscar sus propios momentos de conexión personal y de celebración íntima. Recuerden siempre que la verdadera magia a menudo reside en la quietud y la intimidad de nuestro propio espacio, en la libertad absoluta de ser nosotros mismos, sin filtros, sin máscaras, sin pretensiones. Antes de despedirnos, quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento por haber dedicado su valioso tiempo a acompañarme en esta enriquecedora conversación. Su presencia aquí, su atención y su energía significan muchísimo para mí y para todo el equipo que trabaja incansablemente detrás de este canal. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes sobre este tema tan especial, si tienen sus propios rituales únicos de autoexpresión, o si este momento de reflexión les ha animado a intentarlo y a descubrir su propio baile de autoamor. Por favor, les invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me apasiona leer sus pensamientos y entablar un diálogo sincero con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y desean seguir descubriendo historias inspiradoras, momentos mágicos y reflexiones que nutran el alma, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo generosamente con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta maravillosa comunidad, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activar la campanita les asegurará no perderse ni una sola de nuestras próximas y emocionantes aventuras. Les envío un abrazo gigante lleno de cariño y buena energía, y nos vemos en la próxima.